México está viviendo un momento histórico y el mundo lo sabe. Nuestro país se consolida como el gigante de la manufactura y un destino de total confianza para las grandes inversiones globales. Con la fuerza de nuestra gente y la calidad de nuestro trabajo, el sello Hecho en México brilla hoy más fuerte que nunca. En un anuncio que llena de orgullo a nuestra industria, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto al secretario de Economía Marcelo Ebrard, visitó la planta de General Motors en Toluca para dar a conocer una mega inversión que marca un antes y un después. El emblemático Chevrolet Aveo se producirá orgullosamente en suelo mexicano, un motor de crecimiento para nuestra patria. Esta decisión estratégica reafirma que la mano de obra mexicana es de clase mundial. Los puntos clave de este histórico anuncio son: inversión histórica. Forma parte de un poderoso paquete de $1,000 millones que la automotriz invertirá en el país entre 2026 y 2027. Nueva casa para el Aveo. A partir de 2027, el ensamble de este exitoso modelo se trasladará al complejo de Ramos Arizpe, Coahuila. Meta monumental. Se proyecta alcanzar una producción de 80,000 unidades destinadas al mercado nacional para el año 2030. Un detalle con historia. El Aveo no es un auto cualquiera. Ha sido el vehículo compacto que ha acompañado a la presidenta Sheinbaum desde sus días como académica. Hoy, ese mismo auto se convierte en un símbolo del impulso industrial de nuestra nación. El futuro automotriz se escribe en español y se construye con manos mexicanas. Esta alianza demuestra que cuando la confianza internacional se une al talento de nuestro pueblo, no hay meta que no podamos alcanzar. Que viva el ingenio, el trabajo y el futuro de México. Preside este evento, nuevo proyecto de General Motors de México para México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Sean tan amables de ocupar su lugar. Escuchemos las palabras a cargo del presidente y director general de General Motors México, Francisco Garza Rodríguez. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora constitucional del Estado de México, y mil gracias por todo su apoyo, gobernadora. Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía. Maestro Marat Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social. Maestra Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Maestro Héctor Alonso Romero Gutiérrez, director general de la Agencia Aduanal de Aduanas. Licenciado José Medina Mora y Casa, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Ingeniera Alicia del Valle Soto, directora ejecutiva del Complejo Ramos Arizpe. Maestro Rodolfo González Cubillas, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores General Motors. Líderes sindicales que nos acompañan el día de hoy. Equipo de General Motors de México. Amigas y amigos de los medios de comunicación. Es un gusto recibirlos en nuestro complejo Toluca, un espacio icónico que forma parte de nuestras raíces profundas. Desde 1965, esta localidad ha mostrado algo que define a General Motors: la capacidad de transformarnos continuamente para impulsar la innovación y contribuir al crecimiento del país. Este recorrido nos ha traído hasta aquí. Es también el que hoy nos impulsa a mirar hacia adelante, a hablar de futuro y de cómo lo estamos construyendo desde General Motors, con inversión, con talento y con una apuesta clara por México. A lo largo de más de 90 años, General Motors ha crecido junto a este país, acompañando a su industria, fortaleciendo su economía
y siendo parte activa de la transformación productiva que hoy lo distingue. No se puede hablar de manufactura automotriz en México sin hablar de General Motors. Nuestra llegada a cada uno de los estados donde tenemos presencia ha marcado un antes y un después. Transformamos regiones, impulsamos comunidades y sentamos las bases de una nueva etapa industrial que hoy posiciona a nuestro país como uno de los líderes globales del sector. Esta historia ha sido construida por generaciones de mujeres y hombres extraordinarios, por talento mexicano que con su trabajo, disciplina y visión nos ha convertido en la empresa automotriz más admirada de México. Y la mejor forma de honrar este legado es clara: seguir avanzando y acelerar hacia el futuro. Hoy las cifras hablan por sí mismas. Generamos más de 23,000 empleos directos en el país. Nuestros 4 complejos de manufactura ubicados en los estados de México, Coahuila, Guanajuato y San Luis Potosí son verdaderos polos de desarrollo regional con un impacto positivo y tangible en miles y miles de mexicanas y mexicanos. En esta misma localidad donde nos encontramos hoy, contamos con un centro regional de ingeniería donde más de 700 ingenieras e ingenieros mexicanos diseñan, validan y adaptan partes y componentes para México y para el mundo. Hemos construido una de las redes de proveeduría más sólidas de la industria, con más de 650 proveedores nacionales a quienes General Motors compra anualmente más de 28,000 millones de dólares. Nuestra red de distribuidores es la más experimentada del país, con más de 300 puntos de venta y servicio a lo largo del territorio nacional. Tenemos el portafolio más completo de la industria automotriz, con más de 40 modelos para cada viaje y para cada propósito de nuestros clientes. Y un ecosistema de cuidado al cliente y postventa, con un centro de distribución con 88,000 números de parte y más de 7 millones de refacciones. Todo esto bajo el respaldo de OnStar, la plataforma de seguridad, asistencia y conectividad más relevante de la industria en México, con más de 300,000 vehículos conectados. Nuestro impacto es tangible. En 2025, 1 de cada 4 vehículos producidos en México salió de una planta de General Motors. Ese resultado habla de liderazgo, de confianza y sobre todo del enorme valor del talento mexicano. Pero en General Motors tenemos claro que ser un motor económico también implica ser un motor de bienestar. Más allá de ser el número 1 en producción, en exportación y empleo, nuestro verdadero orgullo es ejercer este liderazgo de manera responsable, mejorando la calidad de vida de las comunidades donde operamos y siendo una empresa culturalmente relevante. Tenemos el compromiso de ser una empresa responsable económica, ambiental y socialmente, por lo cual, además de procurar las mejores prácticas corporativas, contamos con una sólida estrategia de responsabilidad social que contempla acciones centradas en 3 pilares clave: fomentar una educación de calidad, proteger y cuidar el medio ambiente y apoyar a las comunidades. Estamos aquí para hacer una diferencia positiva en México. Lo vimos durante la pandemia, cuando en tan solo 16 días adaptamos aquí mismo, aquí Presidenta, una planta para producir mascarillas tipo N1 y N95. Durante 3 años fabricamos cerca de 30 millones de mascarillas para el cuidado de nuestros empleados y sus familias, de nuestros socios de negocio y personal médico de General Motors. Y realizamos la donación de 8 millones de mascarillas a hospitales públicos e instituciones de salud en los 32 estados de la República Mexicana. Lo vemos también en la Brigada Cheyenne, que por más de 15 años ha recorrido el país llevando apoyo directo a comunidades. Son más de 770,000 kilómetros recorridos, más de 350 comunidades atendidas y más de 790,000 personas beneficiadas. La educación de calidad es otro de nuestros pilares clave, porque estamos convencidos que de ahí se construye el futuro del país. Desde hace más de 2 décadas impulsamos el talento joven a través de competencias de robótica, mentorías y visitas a nuestros sitios, acercando la ciencia, la tecnología y la innovación a nuevas generaciones.
Y complementamos estos esfuerzos participando en programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, creando oportunidades reales para que más jóvenes desarrollen habilidades, accedan a experiencia profesional y construyan un mejor camino. Y por supuesto, cuidamos el entorno que nos rodea, porque producir con responsabilidad es parte esencial de nuestro camino. En General Motors la sostenibilidad no es un objetivo, es una forma de operar. Producimos con responsabilidad, avanzando hacia operaciones más limpias, reduciendo residuos, haciendo un uso eficiente del agua y cuidando los recursos en cada uno de nuestros procesos. Todo lo que hacemos está pensado para construir un futuro más limpio, más responsable y con impacto positivo en las comunidades donde estamos presentes. Desde esa visión integral, hoy damos un paso más hacia nuestra historia en el país. Me complace anunciar que General Motors de México avanza con un nuevo proyecto enfocado en atender la demanda del mercado mexicano. A partir de 2027, iniciaremos el ensamble local de unidades para el mercado nacional, con la meta de alcanzar una capacidad aproximada de 80,000 vehículos anuales hacia 2030. En este nuevo capítulo estaremos ensamblando localmente dos modelos favoritos de nuestros consumidores. Iniciaremos en 2027 con Chevrolet Groove y posteriormente sumaremos a nuestro querido, y sé que es el favorito de la Presidencia de la República, a nuestro Chevrolet Aveo. Actualmente el vehículo más vendido en el mercado mexicano. Hemos elegido que este proyecto se realice en nuestro complejo de manufactura ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila, que este año celebra 45 años de historia y ha sido desde sus inicios sinónimo de innovación, calidad y evolución tecnológica. Hoy el complejo de Ramos Arizpe integra 5 plantas y el talento de más de 5,000 colaboradores, consolidándose como un motor de desarrollo para Coahuila y para México, y como un referente de la transformación industrial del país. General Motors es el productor número 1 de vehículos eléctricos en México, y es en Ramos Arizpe donde ese futuro ya se está construyendo. Quiero destacar que al frente de esta transformación y de esta planta de clase mundial de vehículos eléctricos está nuestra ingeniera Alicia del Valle, directora ejecutiva del complejo. Y obviamente el ingeniero Oscar Quintanilla, que nos está sin duda los mejores ingenieros de la industria automotriz en México, así es que gracias Oscar y gracias Alicia. Este nuevo proyecto forma parte de la inversión anunciada en enero pasado de $1,000 millones para nuestras operaciones en el país. Es un proyecto concebido en México para México, que fortalece la industria nacional, aprovecha la capacidad instalada en nuestro país y contribuye a reducir la dependencia del exterior, impulsando un desarrollo industrial sostenible en línea con los objetivos del Plan México. Y lo más importante, este proyecto reafirma con hechos nuestra confianza en este país, en su gente y en su futuro. Nuestra apuesta es sin duda de largo plazo. Presidenta, este anuncio es una muestra concreta de que el Plan México funciona y de que la colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada es fundamental para fortalecer el empleo, la capacidad productiva nacional y el desarrollo industrial sostenible. Quiero reconocer el acompañamiento del secretario Marcelo Ebrard para la materialización de este proyecto, porque con solo estas 80,000 unidades estaremos superando su visión de incrementar en un 10% la producción de vehículos para el mercado nacional hacia el 2030. Quiero expresar también un reconocimiento muy especial
al gobierno del estado de Coahuila por su respaldo decidido y constante para seguir fortaleciendo a Coahuila como un referente industrial y para que el complejo de General Motors Ramos Arizpe continúe siendo un motor de desarrollo para la región. México cuenta con General Motors como un socio sólido, confiable y comprometido con su desarrollo. Nuestro mensaje es claro y contundente: creemos en México, invertimos en México y seguiremos creciendo junto con México, alineados con la visión del gobierno mexicano de fortalecer la industria nacional, la producción local y el bienestar de las familias mexicanas. Porque en General Motors nuestro propósito siempre ha sido y seguirá siendo mover no solo vehículos, sino el desarrollo y las aspiraciones de nuestro país, pero más importante, de su gente. Muchas gracias. Toma la palabra el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon. Con su permiso, Presidenta, Gobernadora, amiga Delfina, colegas muy distinguidas, distinguidos invitadas, invitados. Bueno, seré muy breve. Lo que acabamos de escuchar es un anuncio que tiene muchas implicaciones. Y si ustedes me permiten, les comentaría cómo llegamos aquí, porque hay atrás mucho trabajo, muchas horas. Y lo segundo, ¿qué implicaciones tiene al futuro de nuestro país? ¿Qué significa lo que hoy se anuncia? Entonces, bueno, mencionaba Paco que ha hecho un gran trabajo, un gran aliado de México. Mencionaba el Plan México. Recordar que antes de que se iniciara este gobierno, nuestra presidenta nos convocó para diseñar qué cosa íbamos a hacer frente a los cambios que entonces parecían probables, pero todavía no se daban, no eran una realidad, pero eran una probabilidad. Y en ese plan se pensó, bueno, si tenemos un cambio en las reglas comerciales internacionales, si ahora va a ser más difícil exportar, tal vez vamos a tener aranceles, nuevas reglas de origen, otro sistema comercial. ¿Qué debemos hacer con el corazón de nuestra manufactura, que es la industria automotriz? Esa fue la pregunta que nos hizo entonces nuestra presidenta electa, a quienes participábamos en esas reuniones. Y al final, después de muchas reuniones, trabajos, diálogos, se presentó el Plan México, que decimos que es como nuestra hoja de ruta de qué debemos hacer, qué debemos lograr para hacer frente a los cambios que tenemos. No ser reactivos, sino adelantarse, ser rápidos en las acciones que tomemos. Bueno, pues lo que el día de hoy se anuncia en esencia es lo siguiente: 80,000 vehículos que están siendo importados a México, que no tienen partes mexicanas ni son ensambladas en México, van a empezar a producirse en nuestro país entre esta fecha y el año 2029. Para el año 2029 tendremos en nuestro país la producción de 80,000 vehículos que hoy están siendo importados. ¿De dónde están siendo importados? De Asia, tienen diferentes componentes. Esos 80,000 vehículos significan un impacto muy grande para que General Motors conserve, mantenga y pueda crecer en nuestro país su plataforma manufacturera, proteger los empleos, las plantas que tienen, que ya describió Paco cuáles son, y va a significar un costo, una inversión, porque era más barato hacerlo en otro lado. Entonces, lo que hay que reconocerle a General Motors es la decisión que tomó su directora, su CEO global, que es una mujer también, Mary Barra, de invertir por ahora $1,000 millones más lo que después venga, y producir en México esos 80,000 vehículos, que quiero también comentarles que cada vez van a tener más partes hechas en México. No nada más es que lo ensamblemos, sino que vamos a empezar a ver cada vez más y más y más partes, componentes hechos en nuestro país. Recordar que General Motors tiene 200,000 empleos vinculados
de todas las empresas proveedoras de su línea de producción. Entonces es una gran noticia. ¿Por qué? ¿Significa que México está actuando rápido? ¿Significa que vamos a mantener nuestra planta productiva? ¿Significa que los impactos que podemos tener de ese cambio en las reglas globales ya se anticiparon? Y el día de hoy podemos tener este anuncio que es muy buena noticia para todas y para todos. Termino con lo siguiente. ¿Cómo se llegó aquí? Yo quisiera reconocerle a nuestra presidenta la coordinación, la dirección, porque ella ha encabezado las reuniones, ella hizo las llamadas. Ese es el primer acuerdo de nuestra presidenta y una CEO global que implementamos nosotros, Paco y yo, y otros compañeros y otras compañeras. O sea que cuando les digan tiempo de mujeres, pues eso es lo que quiere decir. Entonces hablaron varias veces, incluso se reunieron en Palacio Nacional. Nuestra presidenta ha encabezado las reuniones, hay un sinfín de detalles atrás de esto para poder llegar al día de hoy. Entonces dijo Paco, el Plan México funciona, sí funciona, y aquí está la prueba. Estamos avanzando, vamos bien, vamos a estar mejor. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenos días. Gracias por la invitación. Qué bueno que nos reunimos aquí para este grandioso anuncio. Agradezco enormemente a Francisco Garza, presidente y director general de General Motors México, por supuesto a la gobernadora constitucional del Estado de México, a José Medina Mora, que nos ha acompañado en todo el proceso de construcción del Plan México, y por supuesto al equipo de trabajo, Marcelo, gracias por todo el trabajo, a Marat Altagracia, una empresaria con mucho sentido social y patriótico de pensar en México, a todas y a todos, a Héctor Alonso Romero y a la ingeniera Alicia del Valle, a todas, a todos los que forman parte de General Motors, a los trabajadores, a las trabajadoras de General Motors. Muchas felicidades. En efecto, cuando entramos al gobierno, o habíamos ganado, son 2 años de que ganamos la elección prácticamente, quedan 15 días para cumplir 2 años. Nos reunimos y visualizamos que el país exportaba mucho, pero también importaba mucho, lo que se llama la balanza comercial. ¿Cómo crece un país? Pues si producimos más, importamos menos y exportamos más. La producción para el mercado interno y para la exportación. Y ahí surgió el proyecto del Plan México, que en pocas palabras quiere decir producir más en México, para el mercado nacional y también para la exportación, pero principalmente para el mercado interno, producir más en nuestro país. ¿Por qué le llamamos Plan México y no Plan del Gobierno de México? Pues porque en el Plan México cabemos todas y todos. Cabemos trabajadoras y trabajadores, cabemos empresarias y empresarios, estamos ahí gobiernos municipales, estatal, federal, cabemos comerciantes, cabemos todas y todos los mexicanos. Es un plan para el país, en donde todos somos parte, por eso le llamamos Plan México. Evidentemente, cuando llegamos al gobierno, y llegó el presidente Trump a la presidencia de los Estados Unidos, pues vinieron todo el tema de los aranceles.
A todo el mundo le pusieron aranceles a los vehículos, no solamente a México, sino a todo el mundo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Pues lo primero fue reunirnos con las empresas automotrices. Buscamos llamadas, busqué personalmente junto con el secretario de Economía llamadas con los administradores globales, los CEOs globales, entre ellos General Motors. Lo primero que les dije es, queremos que se queden en México, no piensen en irse fuera de aquí. Aquí tenemos a los mejores trabajadores del mundo. Increíblemente lo que me dijeron es, tienen razón, las empresas mexicanas son las más productivas de todo el mundo. Me lo dijo General Motors, me lo dijo Ford, me lo dijeron todas las empresas internacionales o globales que tienen plantas en México. En efecto, las y los trabajadores mexicanos son los mejores del mundo, y en particular en la industria automotriz. Presumieron sus plantas en México. Y ahí planteamos, ¿qué tenemos que hacer para fortalecer la producción en México? Una parte evidentemente pues es la negociación permanente que tenemos que hacer con las áreas de comercio del gobierno de los Estados Unidos, que ahí ha estado el secretario de Economía, todo su equipo y otro equipo que se ha estado incorporando y que están permanentemente buscando las mejores condiciones para las empresas que están en México y la exportación. Pero otra parte muy importante era, ¿por qué los vehículos favoritos de las y los mexicanos se tienen que producir fuera? Y eso fue lo que le planteé a General Motors. ¿Por qué si el Aveo, que por cierto es el auto que uso desde hace muchos años, por eso decían que era el favorito, en efecto, desde antes de que llegara al gobierno, cuando era académica de la UNAM tenía mi Aveo, sigo teniendo mi Aveo. Siempre he pensado en el auto compacto como el que genera menos emisiones, en fin, varias razones. Bueno, dije, ¿por qué si el Aveo es uno de los autos favoritos de las y los mexicanos, además es un auto accesible, por qué no se produce en México? Y le hice ese planteamiento a la CEO global de General Motors. Me dijo, bueno, tienes razón, ¿por qué no nos ponemos a trabajar para ver qué tenemos que hacer para que se produzca en México? Y la verdad es que quiero agradecer a General Motors, porque eso que fue una idea hace poco más de un año, hoy es una realidad. De verdad, muchísimas gracias. Es la visión de creer en México, de pensar en México y de pensar en las y los trabajadores mexicanos. Este es el Plan México. Yo, la verdad, soy muy positiva siempre. Es la obligación de cualquier presidente o presidenta del mundo. Lo primero es que hay que ser positivo. Imagínense si uno fuera negativo, lo que traduciría hacia los demás. Siempre hay que ser positivo. Pero en particular cuando nos reunimos y cuando trabajamos juntos, salimos adelante. Y eso es lo que hoy estamos viendo. Así que muchas gracias de verdad a General Motors, gracias a las y los empresarios de México, gracias a las y los trabajadores de México, porque juntos siempre salimos adelante. Muchas gracias. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.